Vamos a continuar con el segundo panel, que hemos denominado la logística como elemento fundamental para el desarrollo, el que se iniciará con la exposición del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a quien damos la bienvenida y a quien recibimos con un aplauso. Muy bien, buenos días. Tremenda alegría estar acá en este seminario tan importante. La semana pasada me tocó estar en algo muy parecido en Cartagena de India, en que la comunidad de Colombia asociada a los servicios de infraestructura también se reunía con un propósito similar. Quisiera agradecer este espacio y sobre todo el que estemos disponibles para poner la logística en un lugar central. La logística, que es todos esos servicios que ocurren en nuestra sociedad y que la gracia es que funcionen sin que nadie se dé cuenta. La logística es esa que tiene que ocurrir en forma silenciosa, sin costo, sin costuras, ¿verdad? Y de esa manera poder proveer un movimiento de bienes sin mayores disrupciones. Quisiera dividir mi presentación hoy día en dos ámbitos. Lo primero, voy a hablar de una serie de cifras que me gustaría poner en sociedad, que son parte de lo que ha llevado adelante el grupo de Conecta Logística, que de alguna manera ordena el valor, la magnitud de lo que significa la logística en nuestros costos como país, y después hablar de algunos desafíos orientadores que queremos trabajar desde el Ministerio para que hacer que nuestra logística, especialmente nuestra logística portuaria, sea lo más eficiente, lo más seguro, lo más sustentable posible, ¿no? Entonces, lo primero que quiero contarles es esta imagen que ustedes están viendo, en que lo que mostramos es que el sector logístico es un 4,1% del PIB nacional. Y esto se logró a través de un trabajo de Conecta en que se tomó la matriz insumo-producto del Banco Central, se definió una cuenta satélite para los costos asociados al transporte de carga, porque el problema que tenemos con la logística es que los costos de transporte están siempre un poco sucios, porque el transporte de pasajeros y transporte de carga van juntos. Entonces, para poder hacer este análisis y poder separar lo que eran los costos logísticos, lo que hicimos fue justamente separar los costos de transporte de carga como ustedes están viendo acá. La verdad que es bien ridículo, porque tengo un micrófono aquí y un micrófono acá, me puedo salir, ¿no? ¿Y puedo seguir hablando? Efectivamente, entonces lo que tenemos, mucho más fácil, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que el costo logístico representaría un 4,1% de nuestro PIB, lo que nos permite ordenar respecto de la magnitud de lo que estamos hablando. Lo segundo que es interesante es que a partir de esa misma información, de esos mismos datos, fuimos capaces de determinar que por cada dólar que nosotros invertimos en un sistema mejor logístico, eso genera 2,5 dólares en la producción de la economía total. Es decir, tiene un efecto multiplicador que no es sorprendente para los que trabajamos en el ámbito logístico, pero que es muy elocuente respecto de la importancia que nuestro país ponga la logística en un sector prioritario. Y cuando nosotros estamos mirando cuáles son los sectores de la economía que más contribuyen, ¿verdad?, a esa multiplicación del 2,5, aparecen, lo que no es muy sorprendente, el sector de comercio y hoteles y restaurantes, todo el sector evidentemente de la industria manufacturera y también para un país como el nuestro, el sector agropecuario, silvícola y pesca. No es sorprendente, pero es interesante poder poner en magnitud, y por supuesto esto tiene un estudio que se puede acceder y que podemos tener los detalles de cómo se alcanza esta información. Lo segundo que quiero mencionar es que de acá muchas veces hemos hablado, y yo también lo he dicho alguna vez, la logística en nuestro país, ¿verdad?, representa un porcentaje muy importante del costo total de venta de un producto o de exportación o de importación de un producto. Y en general, la cifra que se da, el 18%, tiene que ver con un estudio histórico del año 2006, que la verdad que es muy difícil trazar del Banco Mundial cómo se llega a ese porcentaje. Entonces, lo que hicimos acá fue hacer un estudio un poco distinto, y lo primero que hicimos fue mirar lo que hace la UNCTAD, que hizo un estudio para 230 países. Y aquí quisiera primero que nos concentráramos en la parte del lado azul, izquierdo, ¿así? Lo que hizo la UNCTAD fue comparar el costo CIF
y el costo FOB, ¿cierto? Cost, Insurance and Freight, y el Free on Board. Y la diferencia de esos dos costos es justamente el costo del flete internacional. Entonces, con eso se pudo determinar para 230 países que el costo logístico internacional es aproximadamente entre un 6 y un 8% del costo del valor del producto. Y que para Chile no es distinto. O sea, Chile también tiene un costo que es aproximadamente entre un 6 a un 8%. Ahora, el costo logístico es más que el costo internacional. A eso tenemos que agregarle, además, ¿no es cierto?, todo el costo de la logística doméstica, interna, ¿no es cierto?, y todo, además, todo el tema más documental en nuestro país, sobre todo lo estándar. Y ahí el trabajo de Conecta Logística lo que hizo fue justamente hacer un estudio que permitió agregar ese costo, ¿verdad? Y lo que determinó fue que el costo ad valorem varía entre un 8 y un 12%. ¿Qué significa eso? Que en el caso de todo lo que es importación, el costo es la importación que no incorpora los combustibles, porque los combustibles aparece como un sector, como una importación que es un poco distinta a todas las demás, entonces un mayorista que está recibiendo el costo de, que está adquiriendo un producto, de ese producto el 8% sería el costo asociado a la logística, y en el caso de una exportación, y ahí estamos dejando fuera todo el sector minero, que también tiene una lógica un poquito distinta, ese costo llega a un 12%. Es importante, eso sí, decir que esto no considera episodios eventualmente de congestión, ¿no es cierto?, o de algún episodio que pudiese cambiar, ¿verdad?, o que fuese un episodio extraordinario. Por lo tanto, este 8-12% sería una suerte como de piso del costo que es el costo logístico para el país. Pero me parece importante poder poner esta información y valorar el trabajo en ese sentido de Conecta Logística para poder ofrecer un poco más de luz respecto de lo que son los costos asociados a la logística en nuestro país. ¿Qué debemos hacer y qué estamos haciendo como... Un segundo. Como ministerio, y acá quisiera presentar 8 ámbitos que hemos descrito como las directrices en las cuales tenemos que trabajar, para a continuación presentar algunos proyectos específicos que son particularmente críticos para que la logística de nuestro país pueda funcionar de mejor manera. Lo que estamos haciendo acá, primero que nada, es, por supuesto, evidentemente, focalizar esfuerzos para ir reduciendo los costos logísticos que se generan en el país, entendiendo que, por ejemplo, que evidentemente los puertos son un elemento crítico, pero no es el único, y en que la reducción de estos costos exige una tremenda colaboración público-privada, al mismo tiempo que una muy buena capacidad de diálogo, de conectividad, de poder colaborar. Al final, para que la logística funcione adecuadamente, es fundamental que en cada uno de los eslabones la carga se mueva en forma eficiente y segura, y por lo tanto, para que eso ocurra, es clave el poder tener sistemas integrados, poder tener adecuada comunicación. Hay un esfuerzo, primero que nada, como lo primero, de reducir costos. Lo segundo es que tengamos en este sentido una mirada que sea más integral, que no miremos modo a modo, servicio a servicio, puerto a puerto, sino que más bien miremos el sistema logístico en su integralidad. Y al mismo tiempo que tengamos una mirada a largo plazo, entendiendo que muchas de las inversiones que se necesitan llevar adelante tienen plazos muy prolongados. Exigen anticiparse, exigen predecir, exigen pronosticar, y para eso tenemos que tener, ¿no es cierto?, buena ingeniería que sea capaz de poder enfrentar esas futuras necesidades en las distintas macrozonas y en los distintos sectores económicos del país. Lo tercero es entender que, por supuesto, los puertos son fundamentales, pero el puerto no se salva solo. El puerto, para que funcione bien, tiene que tener una infraestructura adecuada, una capacidad adecuada, pero al mismo tiempo tiene que tener accesos viales, accesos ferroviarios que sean eficientes, y lamentablemente muchos de nuestros puertos están enclavados en el centro de la ciudad, porque allí y más bien la ciudad se desarrolló en torno al puerto. Y por lo tanto, el poder generar un acceso fluido a los puertos es particularmente desafiante.
Y en ese sentido es fundamental las zonas extraportuarias de apoyo logístico que nos permitan poder generar una entrada y salida de la carga que sea lo menos compleja para la ciudad de poder gestionar. Cuarto, un aumento de la capacidad portuaria. Ya decía yo, tenemos que ir previendo los crecimientos que vamos a tener de demanda, de necesidades, y aquí entendiendo también de que en ese proceso de ir expandiendo nuestra capacidad portuaria es fundamental, ¿no es cierto?, la asociación público-privada que nos ha dado tan buen resultado en nuestro país y generar los mecanismos desde el Estado que permitan dar certeza a ese sector privado en términos de definiciones claras, plazos claros, permisos ambientales que ojalá sean al mismo tiempo lo más rigurosos, pero también rápidos que se puedan. El cuarto punto acá es realizar algunos ajustes institucionales para ir eliminando asimetrías regulatorias. Tenemos un sistema portuario extremadamente asimétrico. Tenemos puertos, ¿no es cierto? Tenemos 10 empresas portuarias, puertos del Estado, tenemos puertos privados de uso público, tenemos puertos privados de uso privado, y todos estos puertos compiten en condiciones que no son verdaderamente simétricas, y en ese sentido creemos que es importante poder generar un rayado de cancha que permita resolver esas asimetrías regulatorias y se haga de una manera que se pueda favorecer la libre competencia. Lo cuarto, el sexto punto acá, es desarrollar una política nacional logístico-portuaria, en la cual hemos estado trabajando el año pasado, que hicimos una serie de diálogos en los 4 pilares que definimos y que esperamos que durante este año 2025 nos permita poder generar algunos documentos que surjan de esta política nacional que hemos ido trabajando y al mismo tiempo que esa institucionalidad que vayamos generando permita tener un muy buen vínculo con el sector ferroviario, entendiendo que aspiramos a que un porcentaje muy importante de la carga que entra y sale de nuestros puertos lo pueda hacer de un modo ferroviario por las eficiencias que tiene en términos de costos por tonelada, kilómetro, por indicadores de seguridad, por la menor congestión que genera, aparece como una muy buena alternativa. Séptimo punto, tenemos que desarrollar distintas plataformas de gestión que permitan hacer más expedito el sistema de ingreso de la carga a nuestro país. Acá tenemos no solamente la ventanilla única marítima, en la cual ya hemos hecho algunos ingresos de arcos virtuales para poder ver cómo funciona. Estamos ya afinando la herramienta para poder tener pronto una BUMAR operativa en barcos de verdad, así como también los sistemas CISEX y PCS. Y finalmente, el entender que estos servicios y bienes públicos de uso compartido necesitan, ¿no es cierto?, una tarifa, que es la tarifa de uso portuario, que ayuda a poder financiar también parte de todos estos esfuerzos. Finalmente, y entiendo que a continuación viene un panel en que seguramente vamos a poder detallar muchos de estos puntos. Aquí tengo algunos proyectos claves que son fundamentales para materializar, ¿no es cierto?, esta infraestructura público-privada en lo institucional, en plataformas digitales, en la gestión entre múltiples actores, y que básicamente son, acá tengo un punteo, ¿no es cierto?, de 10 que me parece importante destacar, no solamente el puerto exterior de San Antonio, con sus 6 millones de contenedores al año que pretendemos poder transferir en el puerto, con un corredor ferroviario entre San Antonio y Santiago, con una estación de transferencia modal en el sector de Peñaflor, un corredor que debiese ser capaz de poder mover, esperamos, cerca del 40% de la capacidad del puerto. O sea, estamos hablando de un corredor ferroviario que sea capaz de mover 3 millones de contenedores al año, con trenes en el futuro de 1.200 metros de largo cada uno, con double stacking, un proyecto de verdad. Y en el puerto, ¿no es cierto?, estamos trabajando y avanzando ya se han hecho algunas rondas de roadshow en distintas partes para poder atraer inversionistas, porque nos interesa pronto poder estar licitando las obras del molo de abrigo. Después está toda la ampliación del puerto de Valparaíso, con sus 4 elementos, ¿no es cierto?, la explanada que tenemos que tener en San Mateo, la expansión del Terminal 3, el terminal Costanera y finalmente el muelle de cruceros. Tenemos que seguir avanzando también en las licitaciones de concesiones portuarias. Tenemos algunas concesiones portuarias que están próximas a terminar, otras que están próximas a llegar a 20 años y que tenemos que definir cómo se continúa con ellas. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar para poder darle continuidad a esta alianza público-privada que nos permite que
sean concesionarios privados los que van operando y trayendo tecnología y trayendo eficiencia y trayendo mejor seguridad a los puertos de nuestro país. Tenemos el Plan Nacional de Accesibilidad Terrestre a Puertos, Vial y Ferroviaria. Aquí hay accesos ferroviarios, no solamente en el caso, como comenzaba, San Antonio, también, por ejemplo, para el puerto de Antofagasta. Es muy importante acá la accesibilidad terrestre, como yo mencionaba, en varios puertos que están enclavados en el centro de la ciudad. Como ya me va quedando poquito tiempo para pasar al panel, estamos avanzando en la creación de esta autoridad logística portuaria a nivel nacional, que permita dar un ordenamiento a este ecosistema de puertos públicos y privados que nos permita ir ordenando y eliminando esas asimetrías de competencia. Muy importante el tema del corredor bioceánico que se está trabajando con llegada en Chile a los puertos de Iquique, de Mejillones, Tocopilla, Antofagasta, ¿cierto? Hay un ecosistema ahí. Uno podría sumar Tocopilla, ¿verdad?, si es que uno quisiera. Está todo el esfuerzo que está haciendo para generar este corredor Capricornio desde el sector sur de Brasil, pasando por norte de Argentina, todo Paraguay entre medio. Hay un trabajo que se está haciendo con Paraguay para que pueda verdaderamente llegar con la conectividad que se requiere para que la carga de Brasil pueda finalmente llegar a Chile. Nosotros pensamos que en el caso de Chile hay que invertir en algunos puertos adicionales, por ejemplo, en el caso de Iquique, en el caso de Antofagasta, reflexionar respecto a la incorporación de grúas en los frentes de ataque que no están hoy día operativos, también, así como también la expansión del molo de Antofagasta, los terminales extraportuarios, las zonas extraportuarias en La Negra, en Portezuelo, también aparecen como oportunidades importantes para poder lograr que el país esté preparado si es que esta carga que viene de los corredores bioceánicos, como se plantea, efectivamente ocurre. Hay un tremendo desafío en Magallanes asociado al plan de hidrógeno verde. No solamente está la expansión y el reforzamiento del puerto de Mardones y también su expansión para poder recibir estos aerogeneradores que nos van a permitir desarrollar, ¿no es cierto?, captar la energía eólica que nos permita desarrollar el hidrógeno en esa zona. Aquí hay proyectos portuarios, no solamente está Mardones, también está lo necesario que puede hacer en Laredo, que creemos que con el trabajo que podemos hacer en esos dos se puede capturar aproximadamente un 60% de los proyectos que han estado manifestando interés, ¿verdad?, para los años hasta aquí, hasta el 2026. Finalmente tenemos la ventanilla única marítima, que yo ya les comentaba, el sistema integrado de comercio exterior y el Port Community Systems como sistemas en los cuales tenemos que avanzar y son proyectos claves que vayan cerrando. Y finalmente quisiera terminar con el tema de los planes de logística colaborativa. Y es interesante a la luz de la audiencia. La logística no se juega solamente desde el Estado, no se juega solamente desde un privado, no se juega solamente desde un modo de transporte. Nadie se salva solo cuando estamos hablando de logística y por eso es tan importante la logística colaborativa a la hora de poder salir juntos a entender cómo logramos que los puertos puedan tener un movimiento fluido y también un movimiento seguro y eficiente para que los sistemas de transporte de carga puedan moverse de buena forma. Estoy muy contento con lo que he visto en materia de los PLC, en las distintas comunidades, como además hemos ido incorporando, por ejemplo, como nodos portuarios al aeropuerto, como nodo portuario al puerto seco ahí exterior en los Andes. Creo que hay oportunidades importantes para ir fortaleciendo esta mirada de que juntos podemos lograr que nuestra logística opere de mejor manera. Gracias. Yo me quedo acá. Muchísimas gracias tome asiento donde usted quiera. De la ministra López. En el puesto de la ministra. Ese es el asiento de los ministros, entonces. Bueno, muchísimas gracias al ministro por esta presentación e invitamos a este escenario a Katia Trusic, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales y directora de prensa, quien tendrá la misión de moderar este panel. La recibimos con este aplauso. Hola, María. La Jaime dice que le fue bien al Diego. Sí, está contento, está nervioso, pero sí. Tenemos hijos dando la paz, así que estamos compartiendo información muy importante. Bien, muchas gracias por la invitación, ministro, muchas gracias por esa brillante exposición y quisiera invitar ahora al panel a los oradores que vamos a tener hoy día. Mabel Leva,
Ella es directora ejecutiva de Conecta Logística. Daniel Fernández, presidente de Camport. Luis Eduardo Escobar, presidente del Puerto de Valparaíso. Y Jorge Riesco, presidente de Sonami. Por favor, si se acercan aquí todos. Free sitting. Me falta Jorge Riesco. Aquí, hola. Bien. Hola, Jorge. Muy bien, ¿tú? Hola, hola, ¿qué tal? Ministro. Hola. A ver. Bien, nos dieron 30 minutos, así que vamos a ser bien escuetos con las preguntas y las respuestas. Quisiera partir tal vez, ya que habló el ministro extensamente y para que después pueda ir cerrando y respondiendo quizá alguna de las preguntas que se le hagan, quisiera partir por Daniel. Daniel, se ha hablado mucho en este seminario sobre la importancia de la infraestructura para la competitividad, para poder volver a crecer al 4%, que sería lo ideal, ¿no? Y aquí me pongo un sombrero sofofa también como consejera. Pero también se ha hablado mucho de las ineficiencias, de la falta de infraestructura, de la cadena logística, y quisiera preguntarte en particular desde la mirada portuaria, ¿cuáles son esos elementos que están faltando hoy en la cadena para poder volver a crecer en todo nuestro potencial? Bueno, gracias, Katia. Saludo al ministro, a los presentes. Mira, con la infraestructura hay que hacer dos cosas. Uno, gestionarla lo más eficientemente posible y luego ampliarla. En lo primero, nosotros tenemos desafíos muy grandes que permiten aumentar finalmente la capacidad por la vía de la gestión, muy significativamente. No tengo una cifra porque es bien difícil establecerla, pero nosotros, por ejemplo, operamos en 2 turnos de camiones en vez de 3 turnos como era antes. Por lo tanto, hay 1/3 del tiempo en que los puertos no, si bien los puertos operan, no reciben camiones para poder sacar la carga, sobre todo de importación. Tenemos puertos que operan al 85%, al 83% del tiempo por factores climáticos, y eso implica ajustar, actualizar los estudios de maniobrabilidad, eventualmente hacer obras de abrigo nuevas. Y tenemos una ley de cabotaje. El cabotaje va a eficientar bastante la operación portuaria de contenedores internacionales, y ahí el ministro ha sido muy enfático en eso y vemos optimismo. Hay un ejemplo muy bueno que es el ejemplo de Arica. Arica aumentó en un año, aquí tengo las cifras, prácticamente la operación portuaria del 75% del tiempo a 94% del tiempo solo con medidas de gestión, coordinación con la Armada, incorporación de obras, ¿no es cierto?, de pequeños equipamientos de mejora de amarre, remolcadores. Hay un ejemplo bueno que creo yo que habría que seguir. Evidentemente esto tiene un límite, hay un momento en que hay que hacer las inversiones. Y en ese sentido, creo que tal vez el árbol no deja ver el bosque, en el sentido de que, o al revés, el bosque no deja ver los árboles. Tenemos el proyecto de gran escala como un gran bosque, pero tenemos licitaciones prácticamente inminentes en todos los terminales portuarios, como mencionó el ministro. Y yo no quiero ser populista aquí, pero si yo pregunto que levanten la mano quienes creen que puede demorarse 4, 5, 6 o 7 años una aprobación de un proyecto, incluyendo ingeniería, relaciones con las comunidades, Tribunal de Libre Competencia, tribunales, ¿no es cierto?, por presentaciones. Yo creo que todos nos vamos a acercar a los 6, 7 años y no a los 4, porque esa es la experiencia. Y nosotros tenemos vencimientos de plazo, de término máximo de concesiones entre el 2030 y el 2033, prácticamente todas las concesiones, prácticamente. Eso nos pone en un horizonte en que ya estamos al límite. Y la ley que hicimos nosotros mismos impide prorrogar concesiones más allá de los 30 años. La única empresa portuaria que ha enviado al Tribunal de Libre Competencia unas bases, que son requisitos de la ley, es la empresa portuaria de Valparaíso. Y le tomó 3 años llegar a un acuerdo con la ciudad para promover un proyecto, y la alcaldesa recientemente electa quiere revisar eso. Entonces, este es un proceso que lamentablemente es lento, y creo que nosotros tenemos que empezar desde ya con esas inversiones que van a ser sí o sí en todos los puertos de Chile, con procesos, por lo menos envío de base y estudios ambientales.
Perfecto, y tomando desde ahí y el tema de la permisología, ¿no? Jorge, quizás desde tu visión de la Sonami y el desarrollo minero, ¿cómo ves este fenómeno en Chile? ¿Qué podríamos hacer para implementar más rápidamente proyectos, inversiones, para coordinar al mundo minero de manera de poder también aportar más a la competitividad y a la inversión, básicamente, ¿no? Que es lo que nos está faltando tanto hoy día? Sí, bueno, un saludo para todos. Efectivamente, desde la minería hemos estado casi majaderamente machacando el tema de los permisos porque lo vemos como una traba. Y en nuestra relación con la infraestructura y la logística también incide. Incide porque hay pocas facilidades para salirse de lo aprobado. Me explico. Las resoluciones de calificación ambiental son sumamente estrictas. Y eso nos impide, por ejemplo, generar algunos acuerdos para compartir infraestructura. El otro día un presidente de una compañía minera que tiene un proyecto nuevo al lado de un proyecto que ya tiene funcionando decía que para ello era más eficiente construir una planta desaladora nueva que ampliar la existente, aun cuando económicamente y desde el punto de vista operativo era mucho más eficiente ampliar la planta que tenían. Tenemos ese tipo de cosas. Yo creo que hoy día hay unos esfuerzos a nivel legislativo, pero nosotros hemos sido claros en el sentido de que se necesita una cierta indicación de parte del Ejecutivo. La ministra decía con mucha vehemencia, ¿no es cierto?, de que no es cosa de obviar al gobierno de turno. Yo creo que el gobierno de turno tiene una palabra aquí y hay ciertas interpretaciones, ciertas extensiones de la normativa que hoy día tenemos que podrían ser mucho más eficientes, mucho más eficientes. Ella misma citó a Gabriela Mistral. Yo creo que la cita completa de Gabriela Mistral es bien interesante porque dice donde falte un árbol, plántalo, ¿no es cierto? Donde haya un esfuerzo que alguien no quiera hacer, asúmelo tú. Sé tú el que saca la piedra del camino. Yo creo que esa es una descripción muy buena del principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad dice que mientras los privados puedan hacer las cosas, lo pueden hacer bien. Y el rol de la autoridad aquí es ordenar, el rol de la autoridad aquí es coordinar y el rol es aquí controlar que se cumplan ciertos parámetros. Y en minería nosotros hemos sufrido, especialmente porque tenemos parámetros de clase mundial y los controles no se corresponden, digamos, y el aparato estatal no se corresponde con el avance que hemos tenido en ese plano. Y en ese sentido, el proyecto de ley de permisología general, tanto como la ambiental, los dos proyectos, ¿son una solución? ¿Muestran un camino? ¿Hay un avance o hay todavía un déficit? Primero, lo que demuestran es que hay un reconocimiento de que hay un problema. Nosotros nos quedamos con un sistema muy atrasado, en el sentido de que pretendiendo inicialmente en la época de don Patricio Elwin dar un paraguas para una multiplicidad de permisos que se tramitaban de una manera inorgánica, ¿no es cierto? Al principio cumplió eso, pero resulta que se ha complejizado de tal manera y ha este sistema perdido tal conexión con la realidad que hoy día no responde realmente a lo que es la realidad de las necesidades productivas. Y yo creo que especialmente en el tema de este panel y en el tema de este seminario es especialmente dramático. Nosotros necesitamos territorialmente tener alguna facilidad, algunas flexibilidades para lograr ciertos desarrollos en materia de estructura compartida, de infraestructura compartida, de logística compartida, estudiar sistemas de transporte multimodales, por ejemplo, que podrían aplicarse, el transporte de agua, acueductos, ese tipo de cosas que no estamos aprovechando porque cada uno es visto como una isla aislada. Cada empresa ha solucionado sus propios problemas de logística, de infraestructura, pero estamos dejando sobre la mesa y sin aprovechar una serie de sinergias que podrían aprovecharse. Y ese ha sido nuestro planteamiento, junto con decir de que si a la minería le soltaran la rienda, digamos, la verdad es que podríamos contribuir con bastante más, insisto, sin ni siquiera esperar
las modificaciones legales, bastaría con que interpretáramos de una manera distinta lo que hoy día tenemos para darle un impulso importante. Yo sospecho que en materia de infraestructura, de logística, es más o menos lo mismo. Desarrollamos una institucionalidad súper fuerte, pero hoy día está de alguna manera trancada. De acuerdo. Y tomando desde ahí también lo que tú comentas, ¿no? Esta posibilidad de destrabar con coordinación, con voluntades muchas veces, más que recursos, más que leyes. Y preguntándote a ti, Luis Eduardo, que tienes un proyecto concreto en mano, que es la ampliación del puerto de Valparaíso. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o dificultades con los que se han encontrado desde ahí para poder ejecutar? Bueno, yo te diría que, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este panel. Pero contestando a tu pregunta, yo te diría de que en realidad todos los grandes proyectos enfrentan hoy día en Chile y en otras partes del mundo también 4 desafíos principales que tienen que ver, desde luego, con lo que se está hablando aquí, de los permisos ambientales. Y yo, más allá de los permisos ambientales, hablaría de la licencia social, que es un tema que se ha dejado de usar en los últimos años, pero que yo creo que refleja lo que es el real desafío que tienen los grandes proyectos. En el caso de Valparaíso, como decía Daniel, antes de que llegara el directorio actual que tengo el privilegio de dirigir, hubo un diálogo, un diálogo por Valparaíso que tardó 1 año y medio, conversaciones que fueron facilitadas además por consultores externos. Después, sobre la base de ciertos principios que se llegaron ahí, nosotros pudimos construir lo que hemos llamado el Acuerdo por Valparaíso, que incorporó a más de 70 instituciones y personalidades de Valparaíso que firmaron el Acuerdo por Valparaíso y dijeron, sí, este es un proyecto que nosotros podemos apoyar. Entonces yo te diría que ese es un gran desafío, requiere mucho trabajo, mucho trabajo en territorio, trabajando con la gente. Después, desde luego, está todo lo que tiene que ver con la planificación física del proyecto sujeto a esta restricción, porque la ciudadanía a uno le pone ciertas restricciones, no me construye el puerto en ciertas partes, hágalo de otra manera, etc. Después está cómo diseñar un proyecto que sea comercialmente viable, porque finalmente hay que compatibilizar las necesidades o las restricciones que ha planteado la ciudadanía y sus deseos con un proyecto que técnicamente sea factible, o sea, que en el caso del Paraíso se refleja en tratar de duplicar la capacidad de transferencia de carga que tenemos en el puerto, y eso tiene que serlo rentable en el plazo de 30 años, como decía el ministro. Y como dice Daniel, en otras partes esos plazos se han ido flexibilizando, pero hoy día por ley en Chile a los 30 años se acaba. O sea, nosotros en Valparaíso el 1 de enero del 2030 le tenemos que entregar las llaves de la concesión a un nuevo operador. Pase lo que pase, no hay, la ley no ofrece alternativa, así que el desafío que tenemos por delante desde ese punto de vista tiene plazo. Perfecto. Y si me permites, para seguir con el panel y poder alcanzar a hacer una segunda ronda, me gustaría preguntarte a ti, Mabel, ya una vez de que la carga ya está en puerto, se desaduana y se distribuye, ¿no? Y llegamos a la última milla. ¿Cuáles son los desafíos internos que tenemos para hacer más eficiente esa última milla? Muchas veces, y desde el retail, ¿no? La gente, el consumidor en general se queja, dice, sí, somos buenos en retail, hemos exportado el modelo a toda Latinoamérica, pero sin embargo la última milla nos falta. Entonces, esa última milla y luego el potencial de Chile para exportar también, ¿dónde están las trabas? ¿Cuáles son los desafíos que tú ves desde tu lugar? Bueno, lo primero quiero agradecer la invitación y el evento que ha organizado el CPI, a Carlos Cruz, al presidente. La verdad, un evento como este de infraestructura hablando de logística, para mí no puede ser más emocionante ver tanta gente finalmente hablando de logística, la verdad. Y ahí creo que tenemos que irnos también al propósito de la logística, antes de contestar tu pregunta, porque es sorprendente que un sector tan importante como este, que es habilitador para cualquier otro sector de la economía del país, no le hayamos dado la relevancia con eventos o hablemos de esto como lo estamos haciendo hoy día. Así que
muchísimas gracias por la visión de país, efectivamente, que siempre he compartido como Carlos la Presidenta, el presidente Frey, de que tengamos esta oportunidad. Y respecto a la pregunta tuya y los desafíos urbanos, también agradezco mucho la pregunta, porque uno tiende a quedarse en el comercio exterior con la logística. Y la logística, la verdad, es completa. Última milla, la carga doméstica y también el comercio internacional. Yo te diría que en el ámbito urbano, lo primero es reconocer que la logística la necesitamos para vivir. O sea, uno tiende a pensar que el ideal es sacar la logística, no la veamos, que a todos nos molesta, que genera externalidad, pero sin logística no hay salud, no hay educación, no podemos vestirnos, no podemos comer. Entonces, mientras no haya un reconocimiento de la importancia que tiene la logística para el diario vivir de todos nosotros, yo creo que esa es la base como para partir la conversación. ¿Y por qué lo digo tan directamente? Nosotros en Conecta Logística también ha tocado conocer países que son, hoy día, o sea, estuvimos en Gotemburgo, la ciudad que dice ser la más sostenible del mundo. Cuando hablamos con la persona que planificaba la ciudad de Gotemburgo, nuevamente lloramos de emoción porque dijo, nosotros nos dimos cuenta que si queremos ser una ciudad sostenible, tenemos que facilitar la logística, no restringirla, sino que más bien buscar formas colaborativas de hacer que el flujo sea el que genere la menor cantidad de externalidades posible. Entonces, a nivel urbano, creo que lo primero es que a nivel de gobiernos regionales, de municipios, podamos ver cómo trabajar de una manera colaborativa con la logística y hacer entender que tiene que llegar la carga. Los camiones y todo no llegan cuando se les da la gana, llegan cuando les solicitan que tienen que recibirle la carga. Entonces, no es como que uno pueda decir, no entran camiones, no hay. Entonces, más bien, ¿cómo planificamos ciudades con zonas adecuadas, asumiendo que la carga y descarga tiene que ocurrir y que la necesitamos y que más bien tenemos que hacer que esto fluya? Por otra parte, creo que de lo que mencionaba, me voy a tomar igual de algunas de las respuestas que habían dicho aquí nuestros otros panelistas. Sin duda creo que tenemos muchas oportunidades de mejorar la gestión. Yo en eso estoy súper de acuerdo y en todo ámbito, en urbano, nacional, comercio exterior, absolutamente el transporte y la colaboración intermodal creo que es base para la logística en nuestro país, base a todo nivel. Y esto no significa un modo en vez del otro, sino que cada modo de transporte aéreo, ferroviario, camiones, marítimo, puedan trabajar en sus zonas de mayor eficiencia y que trabajen colaborativamente. Y aquí no es que pierdan alguno, sino que de verdad que puede ser muy bueno para todos y muy bueno también para el país. Ahora, creo que también el quedarnos en un discurso de solo la mejor eficiencia es una condición mínima y necesaria que tenemos que tener. Yo creo que nadie lo discute, que tenemos que trabajar en eso, pero es una pena que hayamos llegado a esta fecha sin tener los proyectos de aumento de infraestructura ya listos, por ejemplo, como el puerto exterior. Y uno dice, pucha, pueden haber muchos motivos, creo yo, por qué pasan estas cosas, pero la primera es reconocer la importancia y el sentido de urgencia de esos proyectos. Y si no existen efectivamente instancias donde todos los actores puedan decir que esto es necesario para el país y no quedarnos con una mirada cortoplacista, decir, no, bajó la demanda, si mejoramos ciertas cosas estamos listos, yo creo que esa no es la solución. Estos son proyectos de largo aliento que, tal como decía Daniel, no los vamos a tener listos en 5 años. Sí. Pero ¿por qué llegamos a esta fecha? Es porque creo que no se les dio el sentido urgente desde todos los actores de decir que esto era importante para el país. No se presentó de esa manera. Entonces creo que ahora ojalá no caigamos en el mismo error de pensar típico y dice, no, que hay menor crecimiento económico, hay menor demanda. Esto tiene efectos látigos. De repente va a crecer la demanda y nos vamos a ver absolutamente saturados. Entonces, cuando hablemos también de la tramitación ambiental o permisos ambientales, yo también planteo la siguiente discusión. Si nos demoramos muchísimo en los proyectos en poder sacarlos adelante por temas ambientales, la componente ambiental y la externalidad que se va a generar por temas de congestión, yo les aseguro que es muchísimo más que la externalidad que genera una construcción de una obra como esta. Gracias. Entonces, tener a la vista eso creo que no lo tenemos que perder de vista y ojalá que no nos vuelva a pasar, que le demos el sentido de urgencia que corresponde. Gracias, Mabel. Y devolviendo la pregunta ahora para el ministro, con su doble sombrero de transporte y de telecomunicaciones, está instalado de que Chile lo ha hecho muy bien en el ámbito de infraestructura de telecomunicaciones y somos líderes de 5G a nivel global.
pero sin embargo esa visión, esa anticipación, esa capacidad redundante, si se quiere, que tenemos hoy en telecomunicaciones, en 5G, no la tenemos en todo el resto de los ámbitos de la infraestructura de ferrocarriles, vial, portuaria, aérea, aeroportuaria. ¿A qué se debe esa diferencia entre el desarrollo de una industria y quizá el rezago del desarrollo de las demás? A ver, yo efectivamente creo que en el sector telecomunicaciones, y me alegra aquí ver a nuestro subsecretario Araya, hemos hecho un gran trabajo como país en ir incorporando una muy buena colaboración desde un sector público que regula, que va definiendo las condiciones de la competencia, y un sector privado que va compitiendo a veces por la cancha y otras veces en la cancha, de la misma forma como lo hacemos en el sector portuario, en que los operadores son los que tienen que salir a competir por esa cancha y en la cancha, y el sector desde el Ministerio, desde las empresas públicas, son los que vamos colaborando con una regulación que tiene que ir anticipándose. Efectivamente, yo creo que el sector portuario es un sector en el cual las obras son obras que toman plazos muy prolongados, en que hay que ser capaz de poder anticipar con mucho tiempo las inversiones que se van requiriendo. Cuando yo miro el sector portuario actual, la verdad que discrepo de la mirada tan autoflagelante respecto de que nuestro sistema portuario está muchos pasos atrás. Yo creo que tenemos un sistema portuario que es capaz, con la capacidad que tiene de poder atender la demanda que tenemos, y que los proyectos que están sobre la mesa van a ser capaces de poder ir enfrentando esa demanda que proyectamos. El proyecto, sin duda, los proyectos que están arriba de la mesa es muy importante que no se atrasen. Y en ese sentido, los plazos que decía Daniel, por ejemplo, respecto de cómo tenemos que llevar adelante esas licitaciones y esos diseños, no se pueden estrechar. Y por eso es que estamos trabajando de cabeza, por ejemplo, en el puerto de San Antonio, con un proyecto que es fundamental, en el cual tenemos que ser capaces de poder cumplir con todas las exigencias ambientales. La empresa tiene que presentar unas segundas adendas a las consideraciones del SEA, pero a mí me parece importante también el consenso que hay a nivel nacional de que son proyectos que son estructurales y fundamentales para el país. Que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese tipo de proyectos pueda avanzar. Importante también, en ese sentido, lo que estamos trabajando en términos de que esa carga que el puerto de San Antonio, como el puerto de mayor capacidad, que pueda tener también y a tiempo, y se está trabajando a tiempo, las inversiones para que la mayor parte de esa carga pueda entrar hacia el interior, ojalá de un modo que sea atractivo como el modo ferroviario. Se está trabajando hoy día, por ejemplo, en San Antonio, en el terminal intermodal Barrancas, que nos va a poder multiplicar por 5 la capacidad de contenedores que vamos a poder mover a partir del principio del 2026 en ferrocarril desde San Antonio al interior. A mí me parece muy atractivo el proyecto que está planteando también el puerto de Valparaíso y que se haya hecho, y eso también es importante, que los tiempos van cambiando y uno tiene que hacer las cosas también de una manera distinta. No podemos hacer caso omiso a lo que el puerto deja de la comunidad, porque si no estamos sembrando un descontento que no nos ayuda en nada. Por eso es tan atractivo que el proyecto de Valparaíso se haya hecho a partir de un diálogo, a partir de un consenso, a partir de un acuerdo transversal. Y hoy día tenemos un proyecto, las bases de licitaciones están en los tribunales de libre competencia, los contratos, ¿verdad?, para la renovación de las concesiones cuando se cumplan los 30 años también se están trabajando para poder avanzar adecuadamente, de eso estamos hablando. Y el proyecto de expansión tiene que pasar por todos los procesos también ambientales que corresponden. Pero ahí yo diría, lo que yo veo por lo menos es un sector que está trabajando anticipadamente. La entrada de la expansión portuaria de Valparaíso va a permitir hacernos cargo del aumento en la demanda del flujo de contenedores en la zona central antes de que llegue el puerto de San Antonio. Coincido en la sensación de urgencia, pero hemos trabajado con esa urgencia. Me encantaría poder tener sistemas que fuesen tal vez más ágiles en términos de permisos, por supuesto que me gustaría, y creo que tenemos que avanzar en esa dirección, pero lo que quiero transmitir es que lo que yo veo, al menos del sector privado, tanto en las empresas portuarias como en el Ministerio, una sensación de urgencia que se condice con el desafío que estamos enfrentando. Gracias, ministro. Y en el sentido de urgencia que plantea la amenaza de Chancay, Daniel, 1 minuto por persona, nos quedan 5 minutos. Parte de ese... Daniel. No,
parte de ese minuto 10 segundos quiero decir que el exministro Sergio Guitart de Obras Públicas tenía dos libretas, una negra donde anotaba las cosas que tenía que hacer y una roja. Entonces un día le preguntamos, ministro, bueno, no era ministro en ese momento, pero ¿por qué tienes una libreta roja? Y dice, no, esta es la libreta de robar ideas. Entonces, Mabel acaba de dar una muy buena idea, que creo que todos los que estamos acá, que somos fieles de la misma fe, porque la verdad que aquí todos queremos que desarrolle la infraestructura, usemos este mecanismo de cuál es el costo ambiental de no hacer cosas. Siempre decimos, hay que hacer cosas para desarrollarse, tiene un impacto ambiental. Como alguien que decía, si la educación es cara, ¿cuánto cuesta la ignorancia? Bueno, creo que el discurso de todos acá, por ese lado, por el lado de cuánto es el impacto ambiental de no hacer nada ante el crecimiento, es mucho mayor. Entonces me parece muy bueno, así que gracias, Mabel. Muy breve de Chancay. Mira, Chancay apareció como una amenaza enorme, nos genera ansiedad. Con la ansiedad uno puede hacer dos cosas, o uno se saca ese pensamiento, porque si no va a la angustia, o actúa. Creo que tenemos que transformar esa ansiedad en sentido de urgencia y hacer lo que aquí se conversa que tenemos que hacer. De repente en Chancay no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bloquear Chancay? No. Nosotros tenemos cosas que hacer. Eficiencia en la cadena logística, aceleramiento de las inversiones a través de las leyes de permisología, etc. Yo no creo que sea una amenaza de corto plazo ni de mediano plazo Chancay si hacemos las cosas bien. Si en los proyectos de San Antonio, Valparaíso, hay un sitio de atraque para naves ultra grandes, yo creo que es más que suficiente. Gracias, Daniel. Y se necesita mucha colaboración público-privada. Se ha hablado en todo este seminario la importancia de nuevas formas de asociatividad. Quizás, Jorge, desde la Sonami, ejemplos virtuosos vistos internacionalmente donde se podrían hacer las cosas más rápido, mejor, a través de estas alianzas o estas nuevas formas contractuales entre el Estado y los privados. Sí, yo creo que aquí lo que hay que hacer es nuevamente darle un espacio al ámbito privado. Yo he estado visitando Atacama últimamente. Ellos se organizan, ellos ven prioridades y tienen varios planes como para compartir infraestructura, distribución incluso de agua, si se materializan desaladoras, ¿no es cierto?, para que proyectos de alta cordillera cuenten con el agua, proyectos mineros, versus lo que pueda desarrollarse desde la costa para el sector costero. O sea, yo creo que allá hay una oportunidad de coordinación. Y yo creo que a nivel internacional también, a propósito de lo que se cita del puerto en Perú, el desafío de producción, de demanda de metales es tan enorme en los próximos años. O sea, solo en cobre se habla que en el año 2030 deberíamos producir en total 6 millones más de toneladas de cobre fino, 6 millones. Y eso, la verdad que nosotros tenemos las mayores reservas del mundo, pero siguiendo la misma proporción que hoy día participamos, deberíamos contribuir con 2 millones, con suerte. ¿Qué estamos haciendo para eso? El desafío logístico que va a significar eso es enorme y por lo tanto yo coincido con el sentido de urgencia, ¿no es cierto? Y aquí a la autoridad le corresponde el papel de facilitar, no de poner trabas al tema. Y yo le reconozco además inmediatamente dos cosas que no quería dejar de mencionar en materia de logística, porque la logística es vulnerable. Desgraciadamente, y lo estamos viendo, vulnerables por la seguridad ahora. Acabamos de sufrir en una faena minera hace un par de días otro robo de cátodo. Hemos tenido incursiones armadas en faenas alejadas. Si la logística es fundamental para el funcionamiento de las faenas mineras, están alejadas de centros urbanos, alejadas de todo, necesitan un apoyo enorme. Pero con ese nivel de vulnerabilidad de la logística no sirve de nada con pensar en soluciones, digamos, teóricas, si no le damos apoyo a eso y no nos pidan a las empresas que le demos seguridad a toda la cadena logística. Aquí hay una labor estatal, una labor de seguridad pública. Y lo segundo, la vulnerabilidad frente a otras formas de organización, como son las organizaciones de trabajadores o de empresarios del transporte, que continuamente ponen en jaque, ¿no es cierto?, la logística en temporadas de cosecha o en otras temporadas en donde es muy gravoso parar. Se nos acaba el tiempo. Quería mencionarlo nomás. Se nos acabó el tiempo. Quizá, Mabel, un minuto o Luis Eduardo, pero... Me quedo con un mensaje positivo, que es lo que decía el ministro. Yo creo que este país
hace muy bien su logística. A nosotros nos ha tocado conocer, creo que el mensaje que transmitimos, efectivamente el autoflagelante que somos, yo creo que tiene que ver tal vez cómo nos autoexigimos también en lo que queremos ser y no quedarnos atrás. Pero sin duda yo creo que este país tiene un potencial gigantesco. No lo estamos haciendo mal en logística, lo estamos haciendo muy bien. Y yo creo que eso es importante que el mundo también lo conozca. Cuando salen los rankings, estos que veíamos al comienzo, que bajamos 30 lugares, sepan ustedes que esos son rankings de percepción. Eso es como le preguntan a personas fuera de Chile cómo ven a Chile en infraestructura, en trámite. Y si nosotros mismos efectivamente hablamos mal de lo nuestro, a pesar que sabemos que lo hacemos muy bien en muchas cosas, eso es increíble cómo nos va generando la visión que tenemos sobre nosotros como Chile en el ámbito logístico, que es un país tremendamente destacado. Éramos terceros en América en ese ranking, por cómo nos veíamos. Entonces creo que también la invitación es tratar a tener un mensaje positivo sobre la logística, y qué bueno que está en esta instancia que vamos a trabajar colaborativamente en empujar estos proyectos y los otros que necesitamos como país. Gracias. Y Luis Eduardo, Muy breve. ¿y los proyectos de Valparaíso están financiados o todavía dependemos de aprobaciones? Bueno, sí, no, binario, sí. El proyecto Valparaíso lo van a financiar los inversionistas privados. Y por eso es tan importante que el proyecto en sí mismo sea comercialmente viable. Y eso es algo que hay que conversar con la comunidad, porque la comunidad tiene que entender que no podemos hacer cualquier puerto. Chile no es España. En Barcelona agarraron el puerto y lo pusieron al lado de afuera, y el puerto antiguo lo convirtieron en una marina. Eso no está en discusión hoy día. No es parte de las alternativas que se están considerando. Entonces, Chancay representa una amenaza. Hoy día yo diría que no representa una amenaza en sí mismo, siempre y cuando hagamos la pega. Saquemos adelante Valparaíso, saquemos adelante San Antonio. Si nos quedamos trancados y no somos capaces de resolver los problemas de coordinación, de los cuales se han estado hablando bastante esta mañana, vamos a tener un problema. Sí. Yo tengo la confianza, creo que el sistema de evaluación ambiental lo está haciendo bien, y que lo más grave del proceso de la permisología ambiental tiene que ver con la judicialización posterior. Y el principal riesgo que corre Valparaíso es que terminemos una vez más en una RCA en la Corte Suprema de nuevo. En tal caso, no cumplimos con el plazo del 31 de diciembre del 29 y entregarle las llaves al nuevo concesionario el 1 de enero del 2030. Ese es el desafío. Buen desafío, y ojalá no se deje de lado también la parte turística de Valparaíso, ¿no? Que habían proyectos de generar un gran espacio comercial en el Muelle Barón, que finalmente no se lograron las aprobaciones para poder desarrollarlo, pero este puerto, teniendo el emplazamiento que tiene en esta ciudad, que es patrimonio de la UNESCO, se merece más bien tener también un uso para los ciudadanos y ser también un espacio abierto y comunitario. El ministro cierra, conversamos después. O sea, va a haber dos cosas. Va a haber un muelle de crucero y vamos a abrir el 40% de la costa de Valparaíso, que hoy día está cerrada. Fantástico. No vamos a ver más containers, vamos a ver el mar. Ministro, libre, lo que usted quiera para cerrar. Muchas gracias. Yo quisiera transmitir el que tenemos una autoridad y un sector que está abordando el tema logístico portuario de forma bastante integral. En que los distintos desafíos se están tomando, y me gustaría poner algunos ejemplos. Cuando uno mira el puerto de San Antonio y decimos, oye, tenemos una altura de ola que es muy baja, estamos trabajando en subir esa altura de ola de los 2 metros, 2,5 metros, tenemos un estudio que nos debiera permitir, si hacemos la inversión adecuada, poder lograrlo. Estamos avanzando, tenemos poco transporte marítimo a nivel nacional, estamos avanzando en una ley de cabotaje que es fundamental que el sector legislativo entienda que es clave para que nuestras costas sean también protagonistas de una gran cantidad de movimiento nacional de carga, sobre todo de Puerto Montt al norte, donde tenemos extraordinarias ineficiencias. Estamos avanzando en una ventanilla única marítima, estamos avanzando en el caso de San Antonio en, por ejemplo, este terminal intermodal Barrancas para aumentar la carga ferroviaria. En el caso de Valparaíso, una reorganización, ¿verdad? Un proyecto claro para reorganizar el puerto y darle esa capacidad que San Antonio no va a poder proveer en los próximos 6, 7 años. Vamos avanzando, y creo que es fundamental también el poder que estas inversiones se puedan ir viendo en otras partes de los extremos del país, la industria de hidrógeno verde en el sector sur, el corredor bioceánico que permita fortalecer puertos como Antofagasta y Iquique. Es decir, tratemos de mirar, creo yo, las oportunidades que están a la vista, el importante rol que cumple el sector privado trabajando de la mano con autoridad que le interesa poder fortalecer el sistema logístico para que pueda seguir reduciendo costos y aumentando su seguridad. Perfecto.
Muchas gracias a todos los panelistas, ha sido muy interesante. Nos faltó tiempo.